Tengo el placer de presentarles un nuevo episodio de la serie Misterios del Mundo. En esta ocasión trata de uno de los enigmas que más ha fascinado tanto a creyentes como a investigadores y aficionados a lo insólito, y es el enigma de la Sábana Santa de Turín. A lo largo del programa van a descubrir numerosas informaciones sobre la historia y la polémica que se ha generado en torno a este misterioso lienzo que nos presenta la imagen por el anverso y el reverso de un hombre que aparentemente ha muerto crucificado tras haber sido sometido a toda una serie de torturas. ¿Qué individuo, qué ser fue capaz de producir esa misteriosa radiación y de qué forma? Esto me lleva más allá de todo el cientificismo y de toda fe a un argumento que sostiene la tradición esotérica como uno de sus secretos máximos. El objetivo del trabajo alquímico y del trabajo sobre uno mismo de los iniciados es lograr la creación de lo que muchos esotéricos, a los que no se puede tildar precisamente de creyentes cristianos, porque algunos de ellos se burlaban bastante de la fe y eran perseguidos por la Iglesia, llaman el cuerpo crístico cuerpo de gloria o cuerpo de resurrección. Es un cuerpo asociado a la inmortalidad del ser humano, una meta que según ellos todos los humanos podemos alcanzar. Yo estoy convencido de que Jesús el Cristo realmente resucitó, por decirlo de alguna manera. Su cuerpo se transformó de forma misteriosa en un cuerpo luminoso. Jesús, según nos cuentan la tradición cristiana y los evangelios apócrifos, vino de una luz. Hubo una luz que apareció, que vino del oriente, la estrella de Belén, y algunos de esos apócrifos nos cuentan que esa luz descendió sobre un monte y que dentro de la luz estaba el niño. Jesús para mí es el Hijo de la Luz. Nace de la luz y desaparece volviendo a transformarse en luz. Ese es el mensaje que Jesús nos da. ¿Es posible romper las cadenas que nos atan a la muerte, transformarse en luz y resucitar? Y ese es el mensaje que yo quiero sostener, el mensaje de Cristo, que por encima de todo es un mensaje de amor, pero que también es un mensaje acerca de las inmensas potencialidades del ser humano. Somos seres divinos y podemos volver a nuestra divinidad. Venimos de la luz y podemos volver a transformarnos en luz. Esa es mi opinión y ustedes podrán emitir las suyas una vez que hayan visto este documental. Todos los seres humanos, a lo largo de nuestras vidas, vamos rodeándonos de pequeñas cosas que nos recuerdan algo, que afirman nuestra personalidad. Son objetos carentes de valor, inútiles a ojos ajenos. Sin embargo, guardan emociones, sentimientos. Nos informan de los instantes más importantes de nuestras vidas, nuestros seres más queridos. A veces estas cosas trascienden el plano de lo individual para convertirse en familiar. Nuestras casas así lo atestiguan y en otras ocasiones, muy pocas, se convierten en los grandes iconos, en la identidad de un pueblo, en la afirmación de unas convicciones, en definitiva, en el origen y el destino de millones de almas. Para muchos, la Sábana Santa de Turín
es solamente un trapo, algo que carece absolutamente de valor. En cambio, para otros es la bandera de su fe. En definitiva, el espejo en el que se refleja lo más trascendente. Para numerosos cristianos, la sábana santa de Turín muestra los rasgos corporales de la figura de Jesús de Nazaret. Algunos de ellos no se contentan con solo mirarla. Son los llamados sindonólogos, personas que alguna vez, al contemplar el lienzo, decidieron dedicar sus afanes a su estudio y a su comprensión. Yo puedo decir que el 23 de noviembre de 1973, en mi casa, en un viejo televisor Vanguard que daba calambre y que se veía en blanco y negro cuando vino Nicolás, me encontré con la sábana santa. Yo había investigado muchas cosas raras ya en mi vida. Sabía que existía una sábana santa. Pero hasta aquel día, de verdad, no me encontré con la sábana santa. Aquel día me quedé maravillado. Había allí una cara de un hombre que podía ser mi Dios, soy creyente, y que con los ojos cerrados me miraba. Yo veía los ojos, me estaba mirando. Y a mí aquello me maravilló. Y a partir de esa fecha, la sábana santa, aunque muchos no lo supieron, que yo me dedicaba a eso, fue una constante búsqueda de conocer cosas, de investigar, de leer, de saber todo lo que había sobre la sábana santa, buscar todas las publicaciones, encontrarme con cosas raras. Tengo los libros más raros de la sábana santa, más antiguos, más raros, que se han publicado en España, cosas rarísimas, están en mi casa. Y eso ha sido algo que me ha ido motivando. Quizá soy creyente y a lo mejor por eso me ha tocado más. Otra persona que no sea creyente a lo mejor no le produce tanta fuerza en su corazón, tanto deseo de conocer. Pero a mí de verdad me ha marcado la sábana santa. Me ha marcado de una forma importante. Yo en ella sí veo a mi Dios, sí veo la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y como aparte de eso, la ciencia me dice que puede ser verdad, el que yo le dé una carga de fe desde mi punto de vista, no desde la ciencia, que siempre deslindo ambas cosas, pues me ha marcado espiritualmente la sábana santa. El rostro que aparece en la famosa sábana santa es reconocido por todos y no deja a nadie indiferente. Los rasgos que aparecen en el lienzo nos han llegado por documentales televisivos y por ediciones impresas. Un sucedáneo que hemos recibido cuando no hemos sido de esos privilegiados que alguna vez han podido contemplar la tela original en las llamadas ostensiones, en contadas ocasiones en las que se ha expuesto al público. La última fue en octubre del año 2000. La sábana santa está rodeada de misterios, yo lo pude comprobar durante mi viaje a Turín y le invito a adentrarse en ellos. Turín acogió a los peregrinos con un cielo gris y la lluvia se hizo compañera inseparable en aquellas jornadas de inscripciones, colas y visitas. La sábana santa se expuso en la catedral turinesa, en cuyos alrededores se vivía una atmósfera entre festividad y recogimiento. La urbe seguía su devenir diario, ajena a los 2 millones de personas que se acercaban al Duomo para admirar la mayor de las reliquias, como en otras ocasiones en siglos pretéritos. Los primeros cristianos, por la influencia judaica, despreciaban las reliquias, ya que la doctrina judía repudiaba todo aquello que hubiera estado en contacto con un cadáver. Una clara referencia a esto la encontramos en la Biblia. En Números 19:11 se especifica que quien toque a un cadáver será impuro por 7 días. Los primeros viajeros de Tierra Santa encontraron todo un rosario de reliquias, pese a haber transcurrido varios cientos de años desde la vida de Jesús. Así, por ejemplo, la monja Egeria pudo ver la piedra donde Moisés rompió las tablas de la ley, los nuevos brotes de la zarza chamuscada por la presencia de Dios o la columna utilizada para atar a Jesús en la casa de Caifás. El 4 de diciembre se celebra la festividad de San Juan Damasceno. Nació en Damasco, Siria, en el año 749. Su fama se debe principalmente porque fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. Por su pluma sabemos que ya en el siglo VII se tenían por buenas reliquias como el pesebre donde nació el niño, el leño de la cruz, los clavos, la esponja con que le lavaron las heridas, la lanza, el vestido, la túnica, los tejidos sepulcrales, las vendas con que lo ungieron,
el Santo Sepulcro, así como lugares que fueron escenario de los grandes pasajes de la vida pública de Jesús. A la falsificación de las reliquias originales se añadió la fabricación de réplicas. No existía por aquellas fechas santuario cristiano que no tuviera alguna reliquia, las más de las veces repetida. De San Juan se conocían 2 cabezas. Los clavos de Cristo ascendieron a 30. Las astillas de la cruz llegaron a ser un bosque y se tenían constancia de más de una docena de santos prepucios en Roma, Charroux, Amberes, París, Brujas, Bolonia, Besançon, Nancy, Metz, Hildesheim, Calcuta o Burgos. En la iglesia palatina de Wittenberg se llegaron a contar 4.000 reliquias, entre las que se encontraban 5 gotas de leche y 4 cabellos de la Virgen María. En el obispado de Maguncia se adoraban plumas y huevos del Espíritu Santo, mientras que en otras iglesias de Francia se veneraban dientes de leche de cuando nuestro Señor era niño. Sancho Dávila, obispo de Jaén, llegó a reunir 300 reliquias, entre las que se encontraban trozos de la cruz, un trozo del título, espinas de la corona, tierra del sepulcro, un trozo de la piedra donde fue atado y azotado, un pedazo de la púrpura con que le vistieron en casa de Herodes, un trozo de la esponja con que le dieron hiel y vinagre, tierra del Gólgota con su sangre, tierra del huerto de Getsemaní, un trozo de la piedra desde la que ascendió al cielo, un trozo de madera de la mesa de la última cena, un trozo del mantel, migas de pan y una esmeralda del cáliz de donde bebió con los discípulos. En la Catedral de Mallorca, aparte de objetos similares, tenían también una porción de la lanza de Longino. En el santuario de Sangüesa, en Navarra, se venera la pluma del ala del arcángel San Gabriel y un sobrante de la tierra que usó Dios para modelar a Adán. El Concilio Vaticano II afirmó que, de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Aunque en algún caso la reliquia no fuera verdadera, los fieles no yerran formalmente en su culto, porque siempre lo hacen con la tácita condición de venerarla si es verdadera. Ma la sindone è innanzitutto un oggetto che tutti possono vedere e che tutti possono studiare, quindi ha in sé delle caratteristiche che naturalmente possono essere studiate solo dalla scienza. Questo la Chiesa l'ha già detto più volte, l'ha ribadito il Papa proprio 2 anni fa durante la sua visita a Torino alla Sindone. Ha precisato il Papa in quell'occasione che la Sindone non è un dogma di fede. La fede cristiana non si basa sulla Sindone. La Sindone sicuramente però è un richiamo unico, l'unico oggetto al mondo che richiama in modo così diretto la passione e morte di Gesù di Nazareth. Quindi può essere un aiuto alla fede, questo sicuramente. Ma da un punto di vista dell'oggetto è un oggetto che solo la scienza può studiare e infatti il Papa ha invitato gli scienziati a proseguire gli studi e a dare delle risposte il più possibile vicine alla verità. La creencia popular identifica la imagen del cuerpo de Jesús después de los sucesos aquecidos en el Monte Calvario, pese a que los evangelios, sin embargo, no hablan de sudario alguno, ni de imagen grabada en él. Desde el punto de vista científico es muy probable que sea Jesús, pero es probable, no es posible. No es que sea una cosa obligatoria. Pero desde el punto de vista de la creencia, como creyente que soy, para mí sí que es Jesús obligatoriamente. La sábana santa de Turín mide 432 por 110 centímetros. No fue más venerado que otros 15 sudarios hasta que en el año 1898 se hizo famoso por las fotografías realizadas por Secondo Pia. A finales del siglo XIX, la fotografía era un descubrimiento reciente, utilizada por muy pocos y, por supuesto, fascinaba a todos. Cuando la población, que hasta ese momento había contemplado la imagen desde lejos, pudo tener en sus manos los detalles fotográficos de la sábana santa, la reliquia relegó a todas las demás a un segundo término. Ningún papa ha ratificado la autenticidad de la sábana santa, pese a que Pío XII o Juan Pablo II la hayan adorado. A título personal, han emitido su creencia de que el rostro que se refleja en la tela es el de Jesús, aunque como sumos sacerdotes han vestido de prudencia sus palabras por la responsabilidad concedida por el Concilio Vaticano I, que declara que el Papa es infalible y sus palabras
son las del Espíritu Santo. Il Santo Padre è certamente devoto della Sindone, lo si sapeva già, era venuto proprio pochi giorni prima della sua elezione nel 1978 durante il periodo brevissimo del pontificato di Giovanni Paolo I. Era ritornato a vedere la Sindone in una ostensione privata quando fece la prima visita a Torino e poi ritornò a vedere la Sindone apposta nel pellegrinaggio del 24 maggio del 1998, appunto 2 anni fa, ed ebbe un insegnamento veramente molto caldo e toccante su ciò che la Sindone ci dice: immagine del silenzio, immagine della sofferenza, la sofferenza dell'innocente, immagine della morte che suggerisce il senso della morte. Aparte de ello, los papas deben considerar a sus jerarquías eclesiásticas. Los doctores de la Iglesia profesan que la sindonología no debe arrogarse facultades teológicas, por lo que la Iglesia debe quedar al margen del asunto, pues los grandes teólogos se pueden considerar perjudicados cuando los sindonólogos practican el intrusismo teologico. Il Centro di Sindonologia di Torino è nato nel 1959, seguendo un centro di studi nato ancora negli anni 30, allo scopo di coordinare a livello mondiale gli studi e le ricerche sulla Sindone e anche allo scopo di dare la consulenza scientifica all'Arcivescovo di Torino, che in quanto tale è il custode pontificio della Sindone. Invece il Museo della Sindone è nato nel 1936 per raccogliere tutti gli oggetti che la confraternita del Santissimo Sudario possedeva e che raccontavano la storia della Sindone. Ma solo recentemente, 2 anni fa, in occasione della precedente ostensione della Sindone, ha trovato una nuova e moderna sede nella cripta di questa chiesa e si è dotato di strutture moderne come un'audioguida in 4 lingue. La Iglesia deja hacer a los sindonólogos a título particular, y cuando el análisis del carbono 14 demostró que la sábana solo databa del siglo XIV, la Iglesia, a través de su legítimo representante en el asunto, el cardenal de Turín, fue la primera en acatar los resultados y admitir que en adelante consideraría la reliquia por su valor iconográfico. Y aquí tenemos una serie de, digamos, suciedad que hay en la sábana santa y que ha sido difícil quitar y que sería importante, que es necesario quitarla precisamente para hacer una prueba del carbono 14, porque al haber añadido sustancias posteriores pueden tener carbono 14 y por lo tanto rejuvenecer el lienzo. Luego esto es una de las, digamos, asignaturas pendientes che queda, che è limpiar bien la sábana hasta il finale. Se mi domanda qual è la mia convinzione personale, le dico che mi sembra che mettendo insieme i pro e i contro non ci sia una spiegazione più probabile di questo fatto molto misterioso che è la Sindone con la sua immagine, che pensare che essa sia del I secolo e che la sua immagine abbia avuto origine dal contatto con il corpo di Gesù. Questa è la mia convinzione personale. La esterno solo quando mi fanno la domanda esplicita. Perché? Perché sono sicuro che anche nei confronti di una persona che mi dice no, io concludo diversamente, la Sindone abbia ugualmente da dire tutte le cose che dice a me, cioè appunto il messaggio del Vangelo. Ma è un problema molto complesso. Datare un campione di tessuto con il metodo del carbonio 14 non è semplice, perché normalmente i tessuti con i quali si ha a che fare, in particolare la Sindone, non sono stati conservati in modo asettico, ma hanno avuto una vita molto complessa e quindi hanno subito contaminazioni sia di tipo biologico sia di tipo chimico. Gli studi effettuati in questi 12 anni che ci separano dal 1988, anno in cui fu effettuata la datazione che diede l'età medievale tra il 1260 e il 1390, dicevo, in questi 12 anni sono stati fatti nel mondo diversi studi sia teorici che sperimentali, che hanno confermato che tessuti utilizzati e scoperti in archeologia possono avere contaminazioni dovute alla presenza di microrganismi o dovute alla loro presenza in un ambiente ricco di carbonio, che possono dare un apparente ringiovanimento di molti secoli.
Questo ci fa dire che è un problema aperto che dovrà essere studiato a fondo nei prossimi anni. Al momento attuale nessuna risposta può essere certa. ¿Cree usted que la síndrome es a causa de una extraña radiación? Dicevamo prima che la sindone deve essere studiata dalla scienza e la scienza può studiare solo fenomeni naturali, cioè fenomeni che accadono in natura, che sono ripetibili e che cadono sotto le leggi della fisica, della chimica, della biologia. Ora, non esistono in natura radiazioni in grado di produrre un'immagine come quella che vediamo alle nostre spalle. Di conseguenza una ipotesi che una radiazione di qualunque genere, sia essa ottica, sia essa di origine nucleare, possa aver generato questa immagine dal punto di vista scientifico è totalmente assurdo e privo di senso al momento attuale. È chiaro che il credente può pensare ad una causa soprannaturale di questa immagine, ma non è più un discorso di scienza, è un discorso di fede. Los adeptos a la autenticidad de la sábana santa a partir de las fotografías de Secondo Pía y sobre todo durante la primera mitad del siglo XX inventaron esa nueva ciencia, la sindonología. Proviene del vocablo griego sindone, sábana, y el objeto principal y absoluto de la sindonología es el estudio de la sábana santa. Desde su origen, los sindonólogos han pretendido constatar científicamente un dogma de fe, como lo es la resurrección de Cristo, con ayuda de la sábana santa. Religión y ciencia nunca se han llevado bien. Durante los siglos XIX y XX, con las revoluciones intelectuales, muchos pensaron que la ciencia había derrotado a la teología. La sábana santa, de ser auténtica, sería el contrapunto de tal afirmación, por lo que la ciencia confirmaría a la teología. Sería una prueba empírica que demostraría la creencia de Dios. David Rolfe, director de cine, acudió hasta Turín para filmar y fotografiar la Sábana Santa y así hacer un documental y decir que se trataba todo de un fraude. Se quedó tan impresionado ante la imagen que hay impresa en el lienzo que decidió convertirse al cristianismo. Hoy es uno de los mayores defensores de esta reliquia. También está rodando una película, Clon. En ella el argumento es que se sacan varias tiras de ADN del lienzo y se llega a conseguir la clonación de Jesucristo. Es la segunda venida del Mesías a la tierra. ¿Puede esto en un futuro ser posible? La sábana santa es considerada en los ámbitos paranormales como una triple P, PPP. Proviene de las iniciales anglosajonas fenómeno paranormal permanente. Junto con las caras de Belmez o el lienzo de la Virgen Guadalupana de México, es un objeto que está ahí, que no es un invento de nadie, que pese a su deterioro por oxidación, se encuentra guardado en una urna de plata a disposición para efectuarle cualquier tipo de estudio, y los resultados de su estudio pueden ser cotejados o refutados. Para los detractores de la autenticidad de la sábana santa, como Juan Eslava Galán, la sindonología nunca ha superado la categoría de pseudociencia, dado que se halla lejos de cumplir las 5 condiciones que el método científico o experimental requiere: delimitación del objeto de estudio, observación escrupulosa de todo lo que se refiere a ese objeto, anotando todos los datos esenciales y eliminando los accesorios, formulación de una hipótesis sobre el objeto y finalmente sometimiento de esta hipótesis a ensayo para probarla o refutarla. Si la hipótesis resulta cierta, después de estas pruebas, pasa a constituir una teoría. Por otro lado, la sindonología carece de un requisito esencial de toda ciencia para evitar que estudiosos bien intencionados presenten como datos científicos meras especulaciones. No existe oposición científica, no hay expertos que propongan una teoría alternativa y se esfuercen, por tanto, como los sindonólogos, por probar lo contrario. La sindonología se fundamenta en que el hombre representado en el lienzo es Cristo. Lo trascendental del asunto es que lo que se dilucida es, ni más ni menos, si Cristo era Dios, si se produjo el milagro de la resurrección o si solo era un hombre de carne y hueso. La enorme proliferación de literatura sindonológica justifica que muchos la consideren como el quinto evangelio. La resurrección sería el aval de los cristianos en defensa de su fe. San Pablo, en 1 Corintios, afirma:
si Cristo no ha resucitado, vuestra fe está vacía. La Iglesia, obrando con prudencia, ha determinado que todo este asunto se clasifique como un misterio, uno más de la religión, liberándonos de la carga de comprenderlo. Y este misterio es, además, un dogma, lo que obliga a los cristianos a aceptarlo. No es un invento bíblico. En la historia de las religiones se han dado otros procesos de resurrección, como el caso de Hércules, Aquiles, Osiris, Dionisios o Adonis. La tela de la Sábana Santa ha sido fechada entre 1260 y 1390 por el procedimiento de datación del carbono 14. Precisamente aquellas fechas coinciden con su aparición histórica en el año 1353, cuando Godofredo de Charny la dona a la Colegiata de Lirey, situada a 150 kilómetros de París. De allí pasó a ser propiedad de los monarcas de la Casa de Saboya, que la guardaron en la iglesia de Chambéry. En el año 1532, un incendio causó daños en el lienzo y fueron reparados por las monjas clarisas, añadiendo piezas en las zonas quemadas. En el 1578, la Sábana Santa se trasladó a la Catedral de Turín, donde en el 1694 se construyó la capilla en donde actualmente está depositada la pieza. El gran problema de los sintonólogos ha sido siempre explicar el milenio y medio de la prehistoria de su sábana. La primera referencia que se tiene de ella es un lienzo prodigioso donde se veía la estampa de Jesús, que llega a la ciudad de Edesa, en la actual Turquía, en el año 544. Según rezan los archivos históricos, la imagen no estaba hecha por la mano del hombre. En el año 944, la Sindone pasa a Constantinopla, en donde se realiza la primera exposición pública. En el año 1204, en el contexto de la Guerra Santa y recuperación de los santos lugares, el lienzo es transportado a Francia de mano de los cruzados, quedando en propiedad de Luis de Saboya en el año 1453. Su traslado definitivo a la ciudad de Turín se realizó el 14 de septiembre del año 1578. Este peregrinar histórico de la Sábana Santa ha sido avalado por el polinólogo suizo Max Frey. En el año 1978 descubrió en el lienzo varias muestras de pólenles endémicos de la Palestina del siglo I, así como otros de Turquía, Francia e Italia, sitios por donde hipotéticamente se movió la pieza. Las recientes investigaciones sobre los pólenes instalados entre los hilos de la Sábana Santa certifican que similares a ellos se encuentran en los estratos sedimentarios de hace 2000 años, en el lago Genesaret, en Palestina. Hoy en día las nuevas tecnologías también se pueden aplicar a la Sábana Santa. Es más, en un congreso que hubo en Río de Janeiro el año pasado, en el año 2002, se planteó la posibilidad de sacar el ADN de la sangre que se encuentra en la síndone. Dijeron que sí, que el ADN se podía sacar y efectivamente lo han hecho durante la restauración de la Sábana Santa, pero lo que no se puede hacer es clonar a la figura que hay en la Sábana Santa. ¿Por qué? Porque la cadena de ADN está rota y hoy en día las tecnologías solo funcionan con cadenas de ADN que estén completas. La síndone es un lienzo de espiga de lino, tejido a la forma de sarga o cola de pescado, de 430 centímetros de largo por 110 de ancho. Su procedencia original pudo ser egipcia, aunque era un material común utilizado asiduamente en la Judea del siglo I. La impresión de la figura no atraviesa el lienzo. Sobre una sola cara aparece la impronta frontal y dorsal de un hombre en rigor mortis. Es una imagen tenue, aunque muy detallada, de un varón adulto, fuerte, de 1,81 metros de altura. Se aprecian diferentes tonalidades, más claras y más oscuras. Sin embargo, no han aparecido trazos de pincel, ni ningún tipo de pintura de procedencia animal, vegetal o mineral. Junto a la impresión de la figura aparecen dispersas manchas de sangre. En el año 1982, los doctores forenses Baima Bolón, Llorio y Massaro, utilizando un proceso de aglutinación mixta, llegaron a la conclusión que la sangre que aparece en el lienzo
es del grupo AB. La sangre aparece sobre la figura en sus muñecas, dorso, pecho, donde se aprecia una enorme herida abierta, abdomen, cabeza, nuca y pies. La sangre, de una tonalidad más oscura que las líneas que conforman el cuerpo, ha sido analizada por diversos científicos desde 1950, cuando el cirujano Pierre Barbet, del Hospital Saint-Joseph de París, certificó que era sangre humana, tanto venosa como arterial. Desde el año 1972 se han efectuado pruebas con cadáveres, moldes incandescentes y diversas sustancias que no han dado un resultado similar al que se aprecia en la sábana santa. Todas las experiencias tuvieron como marco los laboratorios de Milán y Turín. Al final, como conclusión, los científicos que participaron en los estudios afirmaron que la imagen de la síndone está provocada por una especie de radiación cuyo origen se desconoce. Yo pienso que esa es la explicación más posible, es decir, una radiación desconocida para la ciencia que sale del interior del cuerpo porque irradia lo mismo la parte frontal que la parte dorsal, la nuca que los pies, y que, como dicen los científicos, es algo extraordinario que le ocurrió al cuerpo que estaba dentro. Dejémoslo ahí. El católico, el creyente, dice que es la resurrección. No, como ciencia, digamos que el cuerpo que estaba dentro le sucedió algo extraordinario. En 1988, 3 laboratorios fueron encargados para realizar una datación de la sábana santa por el método del carbono 14. El resultado que arrojaron las máquinas es que el tejido proviene de una fecha situada entre los años 1260 y 1390. Los indonólogos critican estas pruebas al asegurar que por no limpiar convenientemente la sábana, algunos restos orgánicos desvirtuaron la prueba. En el año 1978, varios científicos analizaron el lienzo con la ayuda del procesador de imágenes VP8, propiedad de la NASA, utilizado para reconstruir mapas en 3 dimensiones de la superficie de Marte. Durante 120 horas, 44 científicos multidisciplinares escanearon la sábana santa, llegando a la conclusión de que la imagen impresa era tridimensional, que no existían trazas ni direccionabilidad en las marcas del dibujo, y realizando las primeras fotos tridimensionales del hombre de la sábana. Allora, gli studi scientifici svolti soprattutto in questi ultimi 100 anni hanno consentito finora di affermare alcune cose assolutamente certe. Innanzitutto, l'impronta della sindone è certamente l'impronta lasciata da un cadavere umano. Non può nel modo più assoluto essere un manufatto, cioè un oggetto fatto da mano d'uomo, quindi né un dipinto né un oggetto ottenuto sovrapponendo un bassorilievo riscaldato, perché le immagini che si ottengono in questi modi hanno caratteristiche chimico-fisiche completamente differenti da quelle dell'immagine della sindone. Sappiamo che la sindone ha soggiornato in Palestina e in Anatolia, perché sono stati ritrovati dei pollini su di essa caratteristici di piante che crescono solamente in queste regioni, anche se non sappiamo in quale momento della sua storia. Sappiamo che sulla sindone è stato ritrovato del sangue umano di gruppo AB. Sappiamo che la sindone ha in sé delle caratteristiche tridimensionali messe in evidenza dallo studio con l'ausilio del computer, che invece non sono possedute da normali fotografie o da normali dipinti. Sappiamo che sulla sindone si vede l'impronta di un essere umano con un dettaglio anatomico perfetto, per cui è possibile ricostruire le caratteristiche morfologiche del corpo umano, la serie delle lesioni subite da quest'uomo, il motivo della morte e tutta una serie di dati molto precisi. Invece non sappiamo ancora con precisione come si è formata l'immagine che vediamo sulla sindone. Di teorie ve ne sono state numerose, ma nessuna di esse ha consentito di ottenere dei risultati sperimentali soddisfacenti, quindi questo rimane un problema aperto. Così come rimane un problema aperto la datazione del tessuto, che verrà studiata nei prossimi anni non solo con il metodo del carbonio 14. Un altro problema aperto è conoscere di più sulla storia antica della sindone. Noi sappiamo con precisione tutto quanto è venuto dal 1350 fino ad oggi e abbiamo degli indizi storici numerosi e interessanti per la storia passata, più antica, ma non sono sufficienti per ricostruirne i movimenti in dettaglio. Questo è un altro di quei problemi che saranno studiati nel terzo millennio. En 1996,
Dos indonólogos, los doctores Baima Bolón y Bolosino, adscritos a la Universidad de Turín, descubrieron ciertas marcas en el ojo derecho de la imagen. Comparándolas con las monedas antiguas que se utilizaban en la Palestina del siglo I, comprobaron que se correspondían exactamente con un lepton simpulum. Los críticos se apresuraron a desmentir tal descubrimiento, afirmando que existía un error al utilizar una letra C cuando debería ser una K, una alteración que desprestigiaba a los investigadores. La grafía en aquella época no era nada corriente, es decir, era bastante mala. Una vez se podía poner con C, se podía poner con K, había mucha falta de ortografía, digamos, esto, ¿no? Pero el hecho es que está ahí, y hay algunos leptones que tienen la C y no tienen la K. O sea que entonces no es tan raro que aparezca con una C. Se ve una I, una C, una A y otra I. Pues la I podría ser el final de la palabra Tiberius Caesarus, de Tiberio César. Entonces podría ser así perfectamente. Pero ya te digo, hay muchos leptones que no tienen K, que tienen C, ¿eh? La imagen de la sábana santa no ha sido pintada, sino más parece una película fotográfica producida por quemadura del tejido. Así lo afirman los escépticos. Dicha quemadura es tan superficial que solo afecta a la parte más exterior de la trama del hilo. A simple vista, cercanos a la pieza de lino, se aprecia poca cosa y debemos separarnos de ella para apreciar la figura en su conjunto. Los que consideran que la sábana santa es falsa aportan la idea de que algún alquimista descubrió los principios de la fotografía en el siglo XIV y que por temor a morir quemado por brujo mantuvo el hallazgo en secreto. Y no falta quien afirma que ese alquimista fue el mismo Leonardo da Vinci, quien tenía gran experiencia en el trato con los muertos, quien fue comisionado por la Iglesia para realizar la falsificación en busca de los monumentos económicos que conlleva la exposición de la reliquia. Por su parte, los partidarios de la autenticidad de la síndone aseguran que la imagen proviene del siglo I y quedó impresa por la irradiación de la energía causada por la resurrección de Jesús. Por ello, la sábana santa no puede ser estudiada con los parámetros humanos normales, sino por los sobrenaturales, de la presencia de un ser de naturaleza superior. Mi ha fatto una domanda molto difficile e non ho una risposta, perché so che sono stati fatti molti tentativi per individuare il processo di formazione di questa immagine. Qualche risultato c'è stato, ma parziale e insoddisfacente. Quando si guardano quei risultati e si guarda la sindone si dice è un'altra cosa. E in questo momento posso dire che sì, c'è ancora la teoria vaporigrafica, c'è la teoria della impressione a causa di una reazione atomica. Sono tutte cose. La seconda poi addirittura impossibile a verificarsi, la prima ha avuto delle verifiche solo parziali, altre per esempio che sia sorta perché un telo è stato messo a contatto con un bassorilievo, per esempio in bronzo portato quella si è dimostrata del tutto fallace, perché i risultati ottenuti o fanno vedere nel retro l'immagine che invece la sindone nel retro del lenzuolo non mostra, oppure dopo pochi mesi sono privi di immagine, cosa che nella sindone non è accaduta. Aseguran los detractores que en el lienzo de la sábana santa existen tres fotografías distintas. La primera correspondería al cuerpo, la segunda a la cabeza y la tercera a la parte dorsal. ¿Por qué tres fotografías distintas? Aseguran que entre la cabeza y el cuerpo existe una minúscula línea blanca que denota, que da la pista de ese hipotético montaje. Además, la parte de delante del cuerpo es ligeramente inferior a la parte de atrás, posiblemente motivado por una diferencia de longitud entre el objetivo y el cuerpo fotografiado. En cambio, estas pistas también han sido tiradas por tierra por los indonólogos. Aparte de estas anomalías en el hipotético montaje, los detractores han encontrado algunos detalles anatómicos defectuosos,
como la desmesurada longitud de los antebrazos, las manos y los dedos. Aseguran que es lógico que en aquella época el sexo fuese un tabú. Por lo tanto, ante la perspectiva de que la pieza fuese expuesta al público, el fotógrafo colocó a su modelo de forma que las manos cubriesen las partes genitales del cadáver. Estos investigadores aseguran que un cadáver tumbado no puede adquirir esa postura, pues los brazos caerían al suelo sin que las manos pudiesen alcanzar la parte púbica, más aún cuando los judíos de los tiempos de Jesús cruzaban los brazos de sus difuntos sobre el pecho. Pero a mí me parece increíble esta suposición, porque si ya cuesta creer que alguien en el siglo XIV tuviera conocimientos para hacer fotografías, aplicarle también los fundamentos como para hacer correcciones en el montaje ya me parece mucho más dudoso. Hoy en día, con las modernas técnicas de la digitalización por los ordenadores, podemos estirar los brazos, las manos, podemos hacer todo tipo de retoque fotográfico. Pero ¿cómo pudo hacer aquel alquimista fotógrafo del siglo XIV un montaje en el que además ampliara el antebrazo, la mano y los dedos? Todo un misterio que sigue en pie. Y además un hombre que no está tumbado, porque si le es otra cosa, en la sábana santa el hombre está torcido, está curvo, incluso las piernas encogidas, puesto que planta la planta del pie. Luego si pone la planta del pie no puede tener las piernas estiradas, las tiene que tener ligeramente encogidas, la izquierda más todavía, y tiene una cierta curvatura del cuerpo, pero además no se olvidan de que ese hombre está en una cruz, y que los brazos los tiene descoyuntados, fuera de sitio, porque están todavía más largos de lo que tenían que ser. Porque parece que no se acuerdan de muchas cosas. Otro aparente fallo sería el pelo de la imagen, que de estar tumbada debería caer hacia atrás y no rodeando como está ahora la cabeza. Parece que hay un lienzo que envuelve la cara, que le hace un barbuquejo para cerrar la mandíbula, por lo cual a ese lienzo, si hay humedad y los pelos están húmedos, se han pegado y los pelos no caen por eso. O sea que entonces todo eso es explicable. Pero si profundizamos más, y es algo que quizá no se ha dicho muchas veces, pero se puede decir, sería mucho más complicado todavía de lo que estamos diciendo, porque en la sábana se ven huesos. Es como si el cuerpo fuera desapareciendo y conforme va cayendo la sábana, va cogiendo lo que va viendo y va quedando. Lo que todavía es más complicado. Y otra anomalía más. En la parte frontal de la figura de la sábana, el muslo derecho es más gordo que el izquierdo, mientras que es más delgado en la figura posterior. Asimismo, las piernas son algo más largas en la parte de delante que en la de atrás, con lo que la figura vista de frente es más alta que cuando la miramos por detrás. Afirman los críticos que la sábana santa debería presentar una imagen abombada, al haber cubierto todo el cuerpo, es decir, si rodea toda la figura el lienzo, al aplanarse presentaría la parte frontal más la lateral, a lo que corresponden los indonólogos que la imagen se fue creando mientras la sábana bajaba, cuando el cadáver iba desapareciendo. Otra aparente incoherencia sería la imagen que presenta el hombre de la sábana santa, que parece estar de pie. Efectivamente, en caso de que estuviera tumbado, su peso aplanaría sus partes más blandas, en especial la zona de los muslos y sobre todo de los glúteos, cosa que quedaría impresa así en el lienzo. En cambio no es así. La contrarréplica por parte de los indonólogos es que durante el proceso de resurrección el cadáver estaba levitando. Nuevamente nos encontramos en el caso de que no pueden juzgarse cosas divinas con mentalidad humana. La posibilidad de que los fundamentos de la fotografía se conocieran en la antigüedad son un hecho. Aristóteles ya pudo constatar cómo se formaban las imágenes del sol y de la luna en la pared de una habitación, tras pasar por un agujero situado en la pared de enfrente. Incluso realizó algunas pruebas para poder fijar la imagen. En el manuscrito árabe de Al-Hasan, redactado en el siglo XI, aparece una descripción de una cámara oscura. Los fundamentos de la fotografía son simples. Lo complicado es que queden fijadas en algún objeto y que no se disuelvan con el paso del tiempo. Para ello ha de utilizarse algún elemento químico que sea sensible a la luz, que se vaya oscureciendo proporcionalmente
a la cantidad de luz que le llega. Hace más de 200 años que empezaron a usarse sales de plata o de hierro, así como mezcla de productos en donde aparecía la albúmina como elemento fijador. Y precisamente restos de albúmina han sido detectados en los análisis efectuados a la sábana santa en los años 70. Para los escépticos es la prueba que necesitan para conjeturar que la imagen del lienzo se ha falsificado por principios fotográficos. Pero la albúmina, aparte de sus propiedades de revelador fotográfico en compañía con otras sustancias químicas, sabemos que es un importante fijador. Desde la antigüedad, con ella se aplicaba a todas las superficies donde hubiera pintura, retablos policromados, frescos de iglesias y de catedrales. No es posible, por tanto, que alguien utilizara el mejor fijador que conocía para untar con ello la sábana santa y preservar así para la posteridad la imagen que en ella se conserva. Se admite que los primeros indonólogos fueron el biólogo Paul-Joseph Vignon y el naturalista Yves Delage. Fueron los autores de la teoría de la vaporización. Según estos científicos, los vapores alcalinos, la urea, que desprende un cadáver en reacción con la mirra y el aloe con el que fue untado Jesús, producen en la tela imágenes en negativo. Sin embargo, esta teoría tiene sus reparos al considerar que un cuerpo pueda expeler una cantidad suficiente para el proceso, o que las glándulas del sudor no están dispuestas uniformemente por el cuerpo. Pero la teoría más esgrimida por los indonólogos es que la imagen tuvo como causa una acción eléctrica en el proceso de la resurrección. Con la evolución de la ciencia de la era espacial, aparecieron nuevos argumentos como la tridimensionalidad o la radiación atómica. Jesús, parece ser, desapareció, se volatilizó en forma espiritual, dejando la mortaja como prueba del fenómeno. La materia se transformó en energía, y este proceso se volvió a la inversa para volver a adoptar su cualidad humana y a parecerse a sus discípulos. En 1931, los propietarios de la reliquia, la Casa de Saboya, celebró la boda de Humberto, príncipe del Piamonte y heredero del trono italiano, con María José de Bélgica. La sábana santa fue nuevamente expuesta. El cardenal de Turín concedió permiso a un fotógrafo, Giuseppe Henry, para que tomara nuevas y mejores fotografías. El trabajo fue de tal calidad que el propio Pío XI confesó al padre Riggini: no habíamos creído nunca en la autenticidad de la sábana santa, pero ahora las fotografías y los estudios nos han convencido. Algunas de estas fotos llegaron a manos del cirujano Pierre Barbet, quien desde entonces se apuntó a la sindonología. Utilizando una lupa pudo descubrir las huellas que dejaron los azotes. Contó hasta 120, realizados por dos flagellum de distinto tamaño. Para algunos sindonólogos, esta sería una prueba de la veracidad del lienzo, ya que el látigo romano acaba en 2 o 3 correas, cuyas puntas estaban guarnecidas con trozos de metal o de hueso. Pero ello no es cierto. Durante el medievo existía el flagum, que se utilizaba en círculos de Centro Europa por algunas cofradías de flagelantes, quienes infringían con él un castigo que llegaba a que todo su cuerpo se cubriera con sangre. Era de características similares al usado por los romanos y terminaban en 3 nudos que albergaban trozos de hierro. Asimismo, apuntan los detractores que los latigazos del cuerpo del lienzo fueron realizados por falsificadores, ya que no aparece en superposición en las heridas, cubriendo prácticamente todo el cuerpo. Tampoco esta prueba presentada resulta evidente porque los verdugos podrían precisamente buscar las partes no dañadas para aplicar el castigo. Barbet pudo concluir sus estudios manifestando que las manchas de sangre representaban claramente el proceso natural de la coagulación, siendo más espesas por los bordes, con presencia de líquido seroso. El cirujano pudo examinar en directo el original de la sábana santa en la nueva ostensión que se hizo en 1933, declarado por el Papa Año Santo, con la anuencia del rey Víctor Manuel III y de Benito Mussolini. El hombre que aparece en la síndone tiene complexión atlética. Se aprecia que ha sufrido todos y cada uno de los tormentos que narran los evangelios.
Además de los latigazos por todo el cuerpo, se aprecia con absoluta nitidez la lanzada que le dieron entre el quinto y sexto espacio intercostal. En la mancha que la rodea aparece gran cantidad de sangre y líquido seroso, ya que el metal le rompió el pericardio. Y avalando los textos bíblicos, no existe rotura de los huesos de sus piernas, una práctica que era común en las crucifixiones del siglo I. La corona de espinas le cubría la cabeza, le hirió en todo el cráneo y le rompió la arteria cervical a la altura de la nuca. Los regueros de sangre de esta herida manaron hasta alcanzar toda la espalda. Los clavos con que le sujetaron a la cruz le atravesaron las muñecas por el llamado espacio de Destot, dejando las manos intactas, algo que está avalado médica e históricamente y que desdice múltiples representaciones religiosas. Hombre, Jesús de Nazaret es un señor con mayúsculas que nace aquí, que nace a prácticamente 50 o 60 kilómetros de aquí, en Belén. Pero, digamos, desde el punto de vista de su origen, de su verdadero origen, de su espíritu, yo creo que es el único extraterrestre del que hay constancia histórica. El gran extraterrestre, diría yo. Pero no en el sentido, como mucha gente piensa, de que aquí ha podido descender en una nave o en un ovni, ¿no? Aunque seguramente muchas de esas criaturas estaban a su servicio. Probablemente en algún momento aparece también a lo largo de su historia. Sino que él realmente nace aquí, él se encarna en este planeta atormentado, pero maravilloso también. Ahora bien, repito, su origen, su espíritu, por llamarlo o simplificarlo de alguna manera, porque tampoco sé muy bien cómo decirlo, ese no es de aquí. Son y serán siempre las pruebas o las críticas que se presentan para intentar avalar o desacreditar a la pieza. Tanto para los unos como para los otros, en muchísimas ocasiones las respuestas ya están dadas incluso antes de efectuar los estudios, porque en definitiva cada uno está condenado a encontrar lo que va buscando. A mí de pequeñito me comentaron, y así lo creo, que Dios está en todas partes. Quizás, posiblemente, en la Sábana Santa sea el único lugar en el que además puede ser contemplado.